Hola, bendiciones. Estamos una vez más aquí para poder estar con ustedes. Bueno, es un privilegio grande poder compartir una vez más con ustedes como les hemos prometido estos días anteriores. Bueno, de hecho hoy estuvimos comunicándoles o hace unas horas, ¿verdad?, que estaríamos transmitiendo en vivo. Quiero agradecer a toda la gente que ya estaba pendiente de lo que es la programación en vivo de esta preciosa noche. Y queremos hablar un tema muy importante, queremos hablar un tema que es de mucha importancia para todos nosotros, porque es necesario que conozcamos de acontecimientos que tendrán que darse para el futuro e incluso de acontecimientos que se están dando en la actualidad. Como cristianos tenemos que procurar tener conocimiento aún del juicio, de los tiempos venideros, porque probablemente los tiempos que se aproximan son tiempos difíciles, son tiempos de adversidad, son tiempos de mucha persecución, son tiempos donde el enemigo se levantará con más fuerza, más que nunca, en contra de la iglesia, en contra del ser humano, porque odia al ser humano, ¿verdad? Porque fue un ser humano que lo venció a él, ¿verdad? Fue Cristo, que era Dios, pero encarnado, o sea, se vino a la tierra como ser humano, como nosotros, y él pudo vencer a Satanás, y por eso él odia más a la humanidad, porque fue un humano, Dios mismo, siendo humano, lo venció. Y, y vienen tiempos muy difíciles, como decía, y necesitamos saber qué se aproxima, qué es lo que viene para nosotros como iglesia, qué es lo que viene cuál es el futuro que le repara a la iglesia de Jesucristo, qué le repara al mundo, qué le repara al ser humano mientras esté en esta tierra. Y vamos a ver muchas cosas, pero queremos hablar de un tema que nos interesa a todos, y quizás este tema lo esté dando en partes, y el tema es formas de operar del anticristo, parte 1. Vamos a hablar de la operación del anticristo, cómo opera este personaje o cómo está operando este personaje ya. De hecho ya él está en operación, hay un sistema, el anticristo ya tiene su sistema en operación, aunque no sea personificado, o sea, no se haya vuelto una persona, porque es un ente que va a ser una persona ahí al final, pero ya tiene sus vehículos, ya tiene sus herramientas, ¿verdad? Ya está trabajando de alguna manera u otra. Y queremos ver qué dice la Biblia sobre este agente del mal, porque es un agente del mal. De hecho, algunas citas lo refieren a él como la bestia. Es un personaje no bueno, ¿verdad? Es una persona que eh, le va a querer hacer mucho daño, sobre todo al pueblo de Dios, al pueblo judío. Le va a querer hacer mucho daño también a la iglesia, y le va a querer hacer mucho daño, o le está haciendo mucho daño incluso al ser humano, porque lo ha engañado, ¿verdad? Quiero hacer unos saludos de las predicaciones anteriores. Quiero saludar a toda la gente que me escribió en lo que fue la predicación anterior, que fue el domingo que la estuvimos realizando. Y quiero saludar al hermano Bernardo Ponce, el pastor Bernardo, es un amigo, ¿verdad?, muy conocido, de hecho de la misma denominación. Quiero saludar también a los hermanos de Confecciones Ebenecer. Quiero saludar a Mirna Interiano, que siempre está pendiente. Quiero saludar también a uno a uno de mis amigos y ancianos de la iglesia, Francis Peralta. Quiero saludar a Ariel Herrera, que no se pierde lo que es la programación en vivo. Quiero saludar a Raquel hasta Estelí, Nicaragua. Quiero bendecirle en esta noche. Quiero saludar a Arnaldo Benítez. Bueno, él me explicaba en los mensajes que pensé yo que era el anciano Arnaldo, como conocemos nosotros, lo que le conocemos, y es su hijo Arnaldo, que está en los Estados Unidos. Le bendecimos. Quiero saludar también a Luis Alexi, que está en Estados Unidos, que hoy me estuvo escribiendo que ha estado pendiente de lo que es la programación en vivo. Y bueno, y espero que ya me esté sintonizando en esta hora. Quiero saludar ya también a Ramón Zavala y al anciano Francis, que está en sintonía ya. Bueno, queremos entrar a este tema que es muy importante, ¿verdad? Es de mucha importancia, y queremos ver el libro de Apocalipsis. Es importante que usted tenga una Biblia, aunque yo se la voy a estar poniendo ahí en la pantalla. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice la palabra del Señor. El capítulo 13. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice:
me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ir viendo el verso 2 del capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire el verso 3 lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Espero que usted esté leyendo ahí en pantalla, en su pantalla del teléfono, ¿verdad? Y dice en el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire lo que sigue diciendo, en el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire contra quién blasfema. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El verso 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire lo que dice el 9. Si alguno tiene oído, oiga. Ok, esto vamos a detenerlo aquí. Y quiero que con mucha cautela y con mucho cuidado podamos ver este tema. El apóstol habla de que él tuvo una revelación de que vio una bestia que salía del mar, ¿verdad? Y dice que esta bestia también vio a un dragón donde le daba autoridad a esta bestia. Todos sabemos que la Biblia, el anticristo, el título que le dio el Espíritu Santo al anticristo fue la bestia. Se podría imaginar si el Espíritu Santo el Señor escogió este nombre para este ente, quiere decir que es un personaje horrendo, es un personaje que no va a tener piedad absolutamente de nadie. Es un personaje que posiblemente aparecerá en esos tiempos, se va a personificar en esos tiempos de las peores crisis que el mundo puede estar pasando, donde el mundo pierde la esperanza, donde el mundo piensa que todo ha llegado a su final, y aparece este ente en asunto de paz, pero que es una mentira, es un anzuelo que él usa para atraer al mundo y que el mundo ponga la mirada en él, y así a la mitad de ese acuerdo de paz que supuestamente él va a hacer con Israel primeramente, que es la ciudad de Dios, que es el país donde Jesucristo nació, donde de hecho él volverá y establecerá su trono ahí en Jerusalén. Él hará un pacto de paz que supuestamente viene en paz, pero realmente solo es para infiltrar su verdadera maldad dentro del mundo, dentro de instituciones, dentro incluso del corazón de la gente, porque esta incluso lo van a adorar. O sea que la gente va a ser engañada a tal grado que este hombre o esta persona va a permitir que se le adore como un Dios. Ok. Hay unas citas donde dice la Biblia que, creo que ahí mismo también Apocalipsis, capítulo 13, versículo, en los últimos versículos, dice que en el versículo 14, vamos a leer, dijimos que esta persona, primeramente, dice que va a hacer grandes señales. Y una de las señales que va a hacer el anticristo es que posiblemente alguien al anticristo lo va a herir de muerte, no sé quién, posiblemente Dios mismo o alguien más le va a herir de muerte. Y dice que este ente va a poder resucitar, o sea, va a volver, posiblemente muera y él vuelva. O sea, va a ser uno de los milagros que él va a hacer, ¿verdad? Satanás va a hacer a través de él,
para que la gente sea mayormente engañada. Pero en el capítulo 13, versos 13 dice, también dice que hará grandes señales, y lo voy a poner ahí para que usted lo pueda ver, ahí en su pantalla. Dice que va a hacer, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Aquí está hablando de una segunda bestia, porque si usted mira, en el capítulo 13, versículo 11, se va a dar cuenta, en el capítulo 13, verso 11, que aquí está hablando de otra bestia. Dice Juan que él vio esta bestia, otra bestia que salía, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ojo, esta es otra bestia. No es la misma bestia que miramos allá, aquella que va a permitir que el mundo le adore, va a permitir que incluso las naciones sean engañadas. Esta va a hablar blasfemias. La primera bestia va a hablar blasfemias en el capítulo 13, verso 5. Se le va a permitir actuar 42 meses, pero aquí en el capítulo 13, verso 11, el apóstol Juan está hablando de otra bestia. En el capítulo 13, verso 12, y ejerce toda la autoridad, dice, mire, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y mire lo que sigue diciendo el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Oiga, qué tremendo esto. Según este verso, capítulo 13, verso 14, según este verso, concuerda con lo que él estaba diciendo, que esta primer bestia posiblemente fue herida de muerte. Dios le permite que esta persona, o este personaje malvado, recibiera una herida de muerte, muere y resucita. Porque aquí dice, y a la vez dice que la segunda bestia engaña a los moradores para que le hagan, dice, una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vive. Posiblemente de algún Dios, no sé cómo, de qué forma, porque la Biblia no especifica cómo es que recibe esa herida, pero estuvo muerto y revive. O sea, él les va a imitar lo que Jesús hizo. O sea, Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Entonces la gente va a ser engañada, porque la gente no va a pensar que es malo. La gente, en cambio, va a pensar, al ver al anticristo, la gente va a pensar, no, él es bueno y tiene poder, resucitó al tercer día, o a los días que le toque resucitar, no dice la Biblia específicamente. Jesús resucitó al tercer día. No sé la bestia si va a imitar este acto, pero la gente va a ver que él es bueno, porque la gente lo que va a lograr con el engaño es que a él lo vean como a Cristo, el verdadero Cristo. Entonces, mire, sigue diciendo aquí, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el verso 15 del capítulo 13, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Mire qué tremendo, hermano. Van a hacer una imagen, la segunda bestia manda a todo el mundo que hagan una imagen a la primera bestia que revivió de la herida de muerte que tenía, y ahora esta imagen van a mandar también a todos que la adoren, y el que no la adore lo van a asesinar. Y es más, esta imagen que van a hacer va a ser una imagen que habla, va a ser una imagen con reacciones. Y fíjese que me llama la atención algo, y ya se lo voy a mencionar después de que sigamos leyendo el verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca de la bestia que conocemos todos. En el verso 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría,
el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y mire lo que dice, bueno, ahí nos vamos a quedar, en el capítulo 13, verso 18. Mire lo que dice ese verso. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ok, aquí por favor, présteme atención acá. Es importante que usted sepa esto. Dijimos que, según el apóstol Juan, él menciona 3 personajes en el capítulo 13. Primero, bueno, uno de los personajes es el dragón, que todos sabemos que es Satanás. La primera bestia que él mira, que sabemos que es el anticristo. Y la tercera bestia, ¿quién es? Porque hay que ver quiénes son estos personajes. Hay que averiguar primero quién es el anticristo para poder entender su forma de trabajar. Quiero saludar esta preciosa hora a Heidi Bardales, que está en sintonía esta preciosa hora. ¿Quién es este anticristo? Bueno, el anticristo. ¿Quién es tercera bestia? Porque hay 2 bestias. La primera, que fue herida de espada de muerte, que revivió, y la segunda, que manda a todo el mundo que adoren a la primera bestia. Es más, que le manden a hacer una imagen y que todo el mundo se postre. Pero también aparece el dragón, que dijimos que Satanás, la primera bestia es el anticristo, y la segunda bestia que mira el apóstol Juan, pues no se trata de una persona que estamos acostumbrados a ver en el anticristo. O sea, el anticristo lo que va a hacer es blasfemar contra Dios, va a querer usurpar el trono de Dios y muchas cosas, va a hacerle daño a la gente. La segunda bestia, las características que da el apóstol, me llama la atención. Y es que una de las características dice que esta segunda bestia, dice que primero dice que hace descender fuego del cielo. O sea, es una bestia con poder y autoridad para hacer descender fuego del cielo, hace milagros. Otra de las características es que esta bestia, en el verso 11, para que usted lo lea ahí, y aquí nos vamos a detener un poquito, aquí se lo voy a poner yo para que lo lea. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ojo, cordero. Pero hablaba como dragón. ¿Qué le llama la atención de eso? Dice que esta segunda bestia, dice que hablaba, dice que su apariencia era como de un cordero. Pero cuando hablaba era como un dragón. ¿Qué significa todo esto? Significa que posiblemente la segunda bestia va a ser un ente con poder religioso. Ojo con esto. La primera bestia va a ser un ente con poder político. Porque estos dos poderes se van a unir al final. Estos 2 poderes, de hecho, ya están unidos. Estos 2 poderes están unidos para unificar a la gente, supuestamente, para hacer una sola religión. Hoy la gente, la mayoría de las religiones apuestan por una sola religión, y la intención es establecer una sola religión y que esa religión tenga un solo líder. Ojo con esto. Y esta persona, esta segunda bestia que el apóstol Juan miró, es un ente con poder religioso. Va a ser una persona con mucha influencia. Va a tener tanta influencia que a él lo va a seguir la gente, lo van a seguir las masas, porque le van a hacer caso cuando él les diga: háganle una imagen a la bestia, háganle una imagen al anticristo y adórenlo. Y la gente se va a postrar porque siguen a su líder, siguen a este falso profeta, que es el falso profeta que dice la Biblia, que el anticristo es uno, el falso profeta es otro. El falso profeta es aquel, ¿verdad?, que va incluso, posiblemente usa hasta la Biblia, pero que su intención es engañar al mundo para que adoren al anticristo. Entonces, el anticristo va a ser un hombre con poder político tremendo. Va a ser un hombre poderoso, un hombre archimillonario, que va a venir a resolver todos los problemas que el mundo presente en ese momento. Posiblemente algunos predicadores concuerdan que el mundo va a quedar devastado por una catástrofe que va a venir sobre el mundo entero.
y entonces la gente no va a hallar qué hacer, y ahí es donde aparece este agente del mal para traer supuestamente dicha paz sobre el mundo, hacer un pacto con Israel de 7 años para poder establecer ese pacto, dice Daniel en el capítulo 9, creo 9, 10, dice que va a querer establecer un pacto con el pueblo de Israel, con los santos, y dice que va a romper este pacto a los 3 años y medio, y ahí la Biblia habla en Apocalipsis que se le va a permitir actuar en 42 meses, que significa que esos 42 meses va a ser de mucho sufrimiento para el mundo entero, donde la gente va a empezar a ser marcada de una manera tremenda, ¿verdad? Que todos hemos escuchado, que usted o las personas que se queden en ese momento no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Entonces este agente político poderoso va a hacer esas cosas en contra del mundo, en contra sobre todo de la iglesia, aunque a esa fecha ya la iglesia no va a estar porque va a sufrir un arrebatamiento, pero la gente que se quede con conocimiento de Dios, con aquella gente que un día estuvo sirviendo y dejó de servir, va a tener conocimiento de esto que ahora estamos hablando, y no va a dejar marcarse por el anticristo. Ahora, me llama la atención uno de los versos que miramos, que está en el capítulo 13, versículo 18, se lo voy a poner en la pantalla para que lo vuelva a ver, porque tenemos que interpretar algunas cosas. Recordemos que estamos usando la Biblia, y con la ayuda del Espíritu Santo estamos dándole la interpretación. Si usted tiene alguna duda, vamos a estar tocando este tema en estos días. De hecho, ahorita es la parte 1 que estamos viendo, y vamos a seguir viendo lo que es la forma de operar del anticristo, porque si usted no sabía, el anticristo está operando desde que Cristo, ¿verdad? El anticristo, desde que Cristo vino, después de Cristo empezó a operar el anticristo, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son esos anticristos de la actualidad en las siguientes enseñanzas, porque incluso dentro de las iglesias hay anticristos, y ahí lo vamos a ver en el estudio. Dijimos que para seguir continuando, usted debe saber también el significado del anticristo. Anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. El anticristo es aquel que siempre lleva la contraria de Cristo. Ese es un anticristo. Ahora, en el capítulo 13, verso 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si usted pone enseguido los 3 seises, el resultado que le da es 18. Y si usted no sabía, ¿por qué dice la Biblia que en el capítulo 13 dice verso 18, dice que el número es 666? ¿Por qué este número específicamente? Pudo haber sido otro, ¿verdad? Pudo haber sido otro. ¿Por qué no el 444, el 555? ¿Por qué el Espíritu Santo le revela, o Jesús le revela a Juan, los 366 o los 666? Creo que ese número, la mayoría de la gente le tiene miedo, ¿verdad? Cuando le salen un número de teléfono, que imaginen un número de teléfono 9543 2666. Todo el mundo dice, uy, ¿y este número? ¿Por qué todo el mundo le tiene temor a ese número? Porque consideran que es el número que usará la bestia, pero en sí, ¿qué significa ese número? Tiene un significado. Si usted pone enseguida los 3 seises y lo suma a estos 3 seises, le va a dar un resultado de 18. 18, este 8 tiene un significado, según en lo espiritual y aún en la Biblia. Hubieron algunos acontecimientos en el día 8, por ejemplo, en la Biblia. El octavo día, por así decirlo, fue un reinicio después de la creación. O sea, en el capítulo de Génesis 1 habla de la creación y dice que en el 7º día Dios descansó, y ya en el 8º día era como un reinicio, ¿verdad? Era como un inicio de lo que Dios había creado. Entonces, el 8 tiene un significado. El 8 también fue donde dice la Biblia que el primer día de la semana fue encontrado Jesús resucitado. O sea, fue un domingo, el primer día de la semana, ¿verdad? Que el domingo equivale, si usted saca la cuenta de domingo a domingo, equivale a lo que es el 8º día. Entonces, el 8º día significa, uno de los significados que tiene, que es también perfección.
Y el 8 más que todo se le atribuye a Dios. Oiga, el 8 es un número de perfección y el único perfecto, el único Dios, el único que es perfecto en todas las facetas es Dios. Entonces, estos tres seises sumados significa 18, o sea, que significa que este anticristo va a venir como un Dios, va a venir como el único Dios, va a venir solicitando adoración porque le va a decir a la gente, yo soy su Dios, yo soy su Señor, así que adórenme. Entonces, estos tres seises, ¿por qué tres seises? Vamos a ver, o por qué el 6 sobre todo, porque tenemos que saber por qué la Biblia pone lo que es el 6. Y lo vamos a buscar en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1. Permítame que tenga una Biblia aquí para proyectársela ahí. Y ya. Mire lo que dice ahí. Se lo voy a poner aquí en la pantalla. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Pero mire lo que dice el verso 31 de ese mismo capítulo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué le parece? ¿Por qué al anticristo se le da el 6? ¿Por qué? Porque, o los tres 6, mejor dicho, porque el 6 fue el día que fue creado el ser humano. En pocas palabras, los tres 6 juntos es el ser humano a nivel Dios. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué el ser humano a nivel Dios? Porque en el 6 o en el sexto día fue creado el ser humano y sumado 3 veces ese 6 significa el ser humano, el 1, el ser humano, el 8 es Dios, el 1, que es el ser humano, a nivel Dios, que es el 8. Entonces, el anticristo por eso va a venir pidiendo adoración, él no va a aceptar que usted no le adore, por eso incluso si usted no le adora le va a decapitar, le va a quitar la vida, ¿verdad? Aunque va a tener esperanza el ser humano que se quede y no adore a la bestia, no se deje marcar, va a tener esperanza. Pero imagínese, si usted ahora que es gratis seguir a Cristo, no queremos seguirlo, que es algo voluntario, que no es una oposición, que nadie se lo impone, que nadie lo obliga, que nadie, Dios no viene y le pone un arma en su cabeza para que le sirva, es voluntariamente. Usted no lo quiere hacer, ¿cómo usted va a querer servirle a Cristo en la gran tribulación cuando la única forma de salvarse sea que usted se deje asesinar por el anticristo? Dice la Biblia que el apóstol Juan en una de las escrituras, en Apocalipsis, dice que vio a los decapitados en el cielo, debajo del altar, y los que habían salido de la gran tribulación, y el anciano que le explicaba a Juan le dijo que eran los que habían salido de la gran tribulación, los que habían sido decapitados. Y fíjese que posiblemente se use una pena de muerte que los franceses usaron hace muchos años, que es la guillotina. La guillotina es donde ponen la cabeza debajo de un material filudo y eso cae de arriba y le corta la cabeza, pero antes de ello va a haber un tormento a la persona que no se deje marcar, va a haber quizás lo vayan dañando por partes, ¿verdad? Y después el final sea lo que es la guillotina. Y esto no es para que usted tenga temor, porque los que estamos en Cristo no debemos de tener temores, debemos de estar seguros que el día que muramos vamos a estar un día con el Señor en el cielo. Espero que usted haya entendido esta primer parte de lo que es la forma de operar del anticristo. Ya sabemos quién es el anticristo, que posiblemente sea un político poderoso y que la segunda bestia, que es el falso profeta, va a ser un religioso también que lo va a seguir millones de personas, y sabemos que el dragón es Satanás, ¿verdad? Y sabemos ya lo que es el código que había ahí o la interpretación de los tres seises que dijimos que es el hombre nivel Dios. O sea, este hombre va a aparentar que es Dios, pero realmente no es Dios.
¿verdad? Va a venir engañando a todo el mundo y sabemos que el ser humano fue creado el día 6, ¿verdad? Y este hombre va a tener los 3 seises, que significa el 1, que significa el ser humano, y el 8, que significa Dios, o sea, el hombre a nivel Dios, o sea, su levado a nivel Dios. Él va a venir usurpando todo. De hecho, él va, vamos a estar hablando en los próximos capítulos, ¿verdad?, de formas de operar ante Cristo, sobre lo que él va a hacer en el templo, en el altar. Va a usurpar el nombre de Dios y se va a sentar incluso en el templo de Jerusalén y va a sacrificar un animal inmundo ahí, ¿verdad?, como lo hizo un gobernante en el año 146 o 64, si no me equivoco, antes de Cristo, que hizo un rito ahí, hizo un sacrificio, ¿verdad?, de un animal inmundo, de un cerdo, lo contrario de un cordero que fue sacrificado, que era Jesús. Pero antes eran animalitos limpios que sacrificaban en el altar delante de Dios. Él lo hizo lo contrario. Entonces el anticristo va a hacer lo mismo, pero eso lo vamos a llevar poco a poco. Pero es importante quién es este personaje, qué significa estos códigos de la Biblia, del Apocalipsis. Es importante que lo sepamos, que los manejemos con claridad. Entonces dijimos, no olvide esto, lo que decía el capítulo 4, para cerrar, capítulo 13, verso de Apocalipsis, que estuvimos viendo, verso 18, ¿verdad?, que decíamos que hay sabiduría en esto, que habla sobre el anticristo, ¿verdad? Usará, que es el número 6, que dijimos que significa el hombre sublevado a nivel Dios. O sea, en pocas palabras, él va a venir ordenándole a todo el mundo que lo adore, y el que no lo haga, pues lamentablemente va a morir. Así que vamos a seguir viendo este tema. Quiero bendecir a toda la gente que me vio, a los que están reproduciendo el video pero que no me pudieron escribir. Quiero saludar a Ramón, a Ariel, a Luis Alexi, de Estados Unidos, a Francis, a Heidi Bardales, a Mirna Interiano y a toda la gente que ha reproducido el video. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte de lo que es forma de operar del anticristo. Así que vamos a seguir viendo mañana la segunda parte, porque es importante cómo él está operando en la actualidad, cómo el anticristo está operando en la actualidad. Vamos a estar viendo mañana y aún dentro de la iglesia. Que Dios le bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté sobre su vida esta noche.